Eres lo que sueñas. Eres las sonrisas que regalas. Eres las emociones que haces sentir. Definitivamente, eres lo que haces en cada momento. Y con el seguro Exequial Positiva, siempre serás mucho más. Serás alivio, porque todos tus gastos funerarios estarán cubiertos. Serás ayuda, porque tus familiares recibirán un auxilio económico. Serás cercanía, porque contarás con auxilio de repatriación internacional. Serás quien dé amor a quienes siempre han estado a tu lado con asistencia exequial para tus mascotas. Este es el momento en el que puedes decir qué serás para los que más quieres. Hazlo con Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestra Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy los quiero invitar a esta importante acción educativa. Los dejo con nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, un cordial saludo. Es un placer acompañarlos en un nuevo taller de nuestra comunidad de conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, ante el teletrabajo. Para el día de hoy hablaremos del teletrabajo, de la planeación a la prueba piloto y considerando nuestro tema, he elegido para hoy la siguiente frase. Aunque la experiencia sea positiva, no hay que estancarse, siempre es posible mejorar y es que en las pruebas pilotos pues son un punto de referencia, es un pequeño grupo el que va a estar inmerso en la implementación de esta modalidad de trabajo y nos permitirá poder a partir de esa retroalimentación potencializar aquellos aspectos en los que ha sido posible y en los que tenemos unas experiencias favorables, igualmente enriquecerlo. Para abordar esta temática habrá tres momentos. En un primer momento hablaré de las generalidades del proceso de implementación del teletrabajo, un poco para contextualizarlo, dado que en los últimos talleres hemos estado abordando la última legislación que ha salido frente a estas modalidades de trabajo a distancia y por lo tanto pues vale la pena recontextualizar un poco. En un segundo momento hablaré de la planeación a la prueba piloto de teletrabajo y por último abordaré la verificación de esas condiciones de teletrabajo para poder gestar desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero igualmente desde las áreas que están allí inmersas en liderar a esos equipos a la distancia y también considerando que es importante fortalecer esas competencias de cada uno de los actores para que se conviertan en autogestores, incluyendo la salud y la seguridad en el trabajo. Como objetivo general he planteado sensibilizar y capitalizar los conocimientos sobre la planeación, documentación e implementación de una prueba piloto de teletrabajo. Es importante estimar que, como cualquier proyecto, en la medida en que esté documentado, tenemos esa carta de navegación y sabemos el paso a paso también quién debe actuar en qué momento para así tener una ruta perfectamente definida que garantice esos resultados positivos. Como objetivos específicos he planteado lograr que los participantes identifiquen y o refuercen sus conocimientos sobre el proceso de implementación del teletrabajo. Muchos de ustedes han venido acompañándonos cada vez que tenemos un nuevo taller, entonces seguramente algunos de los aspectos que abordaremos les van a ser familiares. Un segundo objetivo, reconocer aspectos que se requiere prever y gestionar para planear, documentar e implementar una prueba piloto de teletrabajo. Y por último, socializar aspectos claves para gestionar y autogestionar la salud y la seguridad en el teletrabajo. Bueno, vámonos para nuestro acostumbrado sondeo, ingeniero Pablo. Doctora Nora, mil gracias. Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos nuestros asistentes. Para el sondeo van a ver la pregunta en la pantalla y las posibles opciones de respuesta para que la seleccionen. Vamos con la primera pregunta.
La primera pregunta dice, no se debe aplicar la legislación de teletrabajo en la prueba piloto. Opción A, verdadera. Opción B, falsa. Por favor, voten. Les recuerdo que al final de esta acción educativa volveremos a hacer las mismas preguntas y ya la doctora Nora nos dará la respuesta. 20 segundos más. Perfecto, cerramos la primera pregunta y compartimos los resultados. Doctora Nora, por la A verdadero votó el 51% y por la B falso votó el 49%. Vamos con la segunda pregunta. La medición de una prueba piloto se realiza únicamente al final de esta. Opción A verdadera, opción B falso. Por favor voten, tenemos 30 segundos. Perfecto, vamos a cerrar la pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A votó 51% verdadero y por la opción B falso el 49%. Cerramos la pregunta y vamos con la tercera y última pregunta del sondeo inicial. Tercera pregunta, ¿la verificación de las condiciones de trabajo es responsabilidad de la ARL? A verdadero, B falso. Voten por favor, tenemos 30 segundos. Perfecto, vamos a cerrar la tercera pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, verdadero, votó el 34% y por la opción B, falso, votó el 66%, doctora Nora. Entonces, te dejo con los asistentes para que inicies tu acción educativa. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde ya muy invitados. Recuerden, escriban en el chat todas las preguntas, dudas que tengan. Si bien no alcanzamos a resolver en nuestro taller esas inquietudes, yo reviso con la finalidad de poder dar respuesta en los siguientes talleres o de alguna manera también esas preguntas yo las paso a las sesiones que hay de preguntas también con los abogados, tal como se tuvo ayer, de tal manera que también desde el ministerio, ayer el doctor Ayala resolvió muchas de las inquietudes que ustedes nos han manifestado a lo largo de estos talleres sobre las diversas modalidades de trabajo a distancia. Así que bienvenidas, esas observaciones nos obligan también a enriquecer nuestras competencias para dar respuesta a esas necesidades de las empresas afiliadas y de los trabajadores. Bueno, decía en cuanto a nuestros momentos que arrancaría con el proceso de implementación. Es importante estimar que desde el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, que lo pueden descargar del portal teletrabajo.gov.co, pero igualmente está cargado como parte de los soportes técnicos que complementan esta comunidad de conocimiento en Posipedia. Entonces allí también pueden acceder a él. El libro blanco considera 5 grandes etapas: compromiso institucional, planeación, autoevaluación, prueba piloto, apropiación y adopción del teletrabajo. Hay 2 de las etapas que aparecen allí con unas personas en interrogación, y esto es suscitado un poco por el contexto en el que estamos de la emergencia sanitaria, donde pues se parte de la habilitación del trabajo en casa. Digamos que ya no se llevó a cabo ese proceso formal, por ejemplo, como la firma del pacto por el teletrabajo con Mintic, sino que basados en esos resultados que han tenido las empresas de productividad y de satisfacción con el trabajo en casa, pues han decidido lanzarse en la implementación del teletrabajo. Entonces, por eso allí aparece en interrogación. Igualmente la prueba piloto, por el hecho que algunas organizaciones han tomado el contexto de la emergencia como piloto
de poder ver si funciona o no funciona, y han tomado acciones desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista organizacional, para poder lograr unos buenos resultados. No obstante, pues tal como les he contextualizado en otros talleres, y ustedes seguramente lo habrán leído en publicaciones internacionales, pues esto que ha sucedido en la pandemia no puede considerarse como teletrabajo, porque el contexto mismo de implementar esta modalidad de trabajo parte de una planeación. Aquí se denota en la segunda etapa una planeación donde se prepara a la organización, y se prepara igualmente a los colaboradores y a los líderes de equipo, a los jefes, para esta nueva modalidad, esta nueva forma de trabajar. Pero pues en la pandemia eso no se dio, fue un cambio abrupto, donde pues esa adaptación ha resultado para algunas organizaciones costosa. Todo depende también de la cultura organizacional, de la facilidad para adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo, de qué tanto se percibe viable el poder gestionar recursos a la distancia y tener confianza también en el aporte que ese recurso puede darle a la organización. Igualmente, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo también, en la medida en que ha habido acompañamiento, soporte desde la organización, las experiencias han sido más favorables para los trabajadores, pero también ese contexto individual que cada colaborador, cada trabajador pueda tener en su domicilio, si tiene o no personas a su cargo, la edad de sus hijos, poder haber tenido apoyo, cómo puede equiparar su vida personal, laboral y familiar. Eso también va a tener impacto sobre esos resultados y sobre su salud, sobre su bienestar, incluso el de su familia, porque en la medida en que puede tener realmente una equiparación en su vida, pues puede cumplir ese rol como miembro de familia, para también proveer esa seguridad y ese bienestar de sus miembros del núcleo familiar. Entonces, por eso aparece allí. Y por último, pues basado bueno, he olvidado la autoevaluación, muy, muy importante en este proceso de implementación, y es que pues podemos hacer una planeación proyectándonos hacia dónde vamos, cuáles son esas justificaciones o motivaciones que tiene la organización para lanzarse en la implementación del teletrabajo. Definir unos objetivos, indicadores, conformar ese equipo líder, asignar unas responsabilidades a ese equipo líder, quién es el que coordina ese equipo encargado del programa de teletrabajo, del procedimiento de teletrabajo, y partiendo de esta planeación también proyectar una campaña de sensibilización o de comunicación frente a esa proyección de la empresa o de la entidad pública por implementar el teletrabajo. En esa autoevaluación, digamos que la planeación y la autoevaluación van muy de la mano. Esto es un esquema, porque realmente en la vida lo que sucede es que es un proceso iterativo, es decir, vamos y venimos de una etapa a otra, retroalimentándola, potencializándola en la medida que avancemos, y si vamos construyendo el documento antes de arrancar, que es lo que se les sugiere, tener un documento, un manual que oriente sobre cómo va a ser ese proceso, ese flujo en la implementación del teletrabajo, pues digamos que está todo el mapa o esa carta que se va a seguir. En esa autoevaluación, pues hay tres componentes que vamos a evaluar: el componente organizacional, el componente jurídico y el componente de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Algunos hablan ya no de TIC, sino tecnologías de la información y telecomunicaciones. Y basado en los resultados de esa prueba piloto, pues vendrá la apropiación o adopción, que la organización puede que decida que va a ser un área únicamente la que participe en la prueba piloto. Eso depende de la envergadura y también de los recursos y de la operatividad, porque puede hacer que digamos que sea necesario llevar a cabo algunas adaptaciones o algún fortalecimiento de otra área para que pueda involucrarse en la implementación de esta modalidad de trabajo. Y allí yo planteo un interrogante.
y es que definitivamente de dónde arrancamos, cómo lo hacemos y cómo nos proyectamos, pues depende de esas necesidades y de esas decisiones que está tomando la organización. Es bien cierto que muchas se acercaron a modalidades de trabajo a distancia a partir del trabajo en casa, y esos resultados son los que han dado pie para que se proyecte o no la implementación del teletrabajo. Sin embargo, pues sí, la recomendación es prepararse para lanzarse en la implementación de estas modalidades de trabajo y llevar a cabo estas etapas tal como se recomienda por parte de todas las organizaciones y organismos internacionales que hacen seguimiento a los efectos a nivel de la continuidad del negocio, pero igualmente en la calidad de vida de las personas que trabajan en estas modalidades de trabajo. Aquí planteo del compromiso de la planeación, haciendo referencia a que partimos de ese acuerdo a nivel directivo o la formalización del proyecto. Hablando con Ardue, que es la persona líder de la iniciativa Teletrabajo de Minty, pues lo que proyecta Minty es que no sea tanto ahora la firma de un pacto por teletrabajo para aquellas empresas que proyecten apoyarse de Minty, sino más bien como una certificación para las empresas que implementen el teletrabajo. Esa formalización pues está en el caso de las entidades públicas pues ligado a esa resolución general. En las empresas pues puede ser a través de un comunicado que se formalice, pero que igualmente también en esa campaña de sensibilización se dé a conocer bajo qué mecanismos se va a dar la implementación del teletrabajo en la empresa. La conformación del equipo líder, siempre he resaltado, basado en esos tres componentes que son importantes en la implementación del teletrabajo, pues según la estructura que tenga la empresa, alguien que vaya en representación de la gerencia de talento humano, recursos humanos, alguien del área de tecnologías de la información y las comunicaciones o encargado de toda la parte tecnológica en la organización, esa parte jurídica. Hay dentro de las organizaciones que asesoro, hay una que ellos no tienen un área jurídica, pero tienen una empresa de abogados, un consorcio de abogados que los asesora. Entonces, pues asiste siempre una abogada asesora laboral en las decisiones que se toman frente a la implementación del teletrabajo. Bueno, tenemos que, partiendo de esto, nos vamos a la planeación general, donde vamos a definir esos objetivos que tiene la empresa que estarán ligados a esas necesidades. ¿Por qué es que la empresa va a hacer esa prueba piloto? Bueno, porque quiere mejorar la calidad de vida, quiere verificar cómo será el impacto que se pueda proveer en mejorar ese bienestar de los colaboradores, igualmente en términos de poder potencializar o mejorar la productividad. Asimismo, podría ser que esas necesidades están basadas en la responsabilidad social empresarial, quiere también impactar en torno al medio ambiente, a la movilidad de la ciudad, podría ser. En el libro blanco pues hay unas motivaciones como punto de referencia que las empresas podrían considerar. Definir las etapas y el plan de acción. Puede ser que decida seguir las etapas que están allí plasmadas en el libro blanco o establecerlo a partir, por ejemplo, del ciclo Deming, que es una posibilidad. Los recursos que serían indispensables para implementarlo, recursos tecnológicos, recursos humanos también. Va a haber un psicólogo, por ejemplo, apoyando a los trabajadores que están en esta modalidad, acompañando la adaptación, los requerimientos también desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, una de las empresas que acompaño, ellos han generado un comité de seguimiento de las condiciones de salud, donde hay psicólogos, fisios, médicos, haciendo el seguimiento de estas condiciones de salud, de quienes están en trabajo en casa, que podría ser aplicable al teletrabajo.
acompañar ese proceso. Igualmente en esa planeación, verificar los posibles riesgos que puede tener para la organización con la finalidad de establecer unos mecanismos a través de los cuales se pueden mitigar o eliminar riesgos no solamente de seguridad y salud en el trabajo, riesgos para el negocio en términos de productividad, de imagen, igualmente en torno a la cadena de abastecimiento, la relación con los proveedores, si es personal del área administrativa que va a estar en teletrabajo, cómo va a ser contactado, cómo pueden ser contactados por esos clientes. Todos esos mecanismos hay que definirlos, unos indicadores de seguimiento de ese programa de teletrabajo. Indicadores también, no solamente en términos de seguridad y salud en el trabajo, indicadores ligados a la misión, al negocio. La documentación de la prueba piloto. Entonces, esa documentación de la prueba piloto es muy similar a la documentación de un programa. Es un mini programa con una muestra de trabajadores, con un área o dos áreas. Pues eso ya es decisión de la empresa, cómo va a ser esa selección, esa convocatoria, esas personas que pueden participar en esa prueba piloto. Para implementar, así sea la prueba piloto, por supuesto las organizaciones tienen que considerar el marco legal, se debe aplicar, no porque sea una prueba piloto no se va a aplicar ese marco legal. Bueno, tuvimos la experiencia desde positiva de una empresa cuando se estaba arrancando con la implementación del teletrabajo hacia el año 2009 en empresas afiliadas. Esta empresa decidió obligar, a ellos se les advirtió que estaba, digamos, vulnerando un derecho porque la legislación establece que hay unos principios y el primero es voluntariedad. No se puede obligar a alguien a ser teletrabajador. Diferente a lo que pasó en el marco del trabajo en casa, que ahí sí es el empleador quien habilita la modalidad de trabajo en casa y como mecanismo de contención de la pandemia y para evitar el contagio, pues se adoptó. Pero en el caso del teletrabajo eso no es posible. Existe ese principio que debe ser aplicado y al cual tienen derecho los trabajadores. Entonces, pues los efectos fueron terribles. Los resultados de la prueba piloto, pues esto era una muestra de directivos, habían personas viudas, vivían solas y pues la satisfacción, pues no había satisfacción en muchas personas. Igualmente los resultados, habían personas también jóvenes que no querían trabajar de sus domicilios. Hubo muchas cosas que no funcionaron desde el comienzo y eso se pudo evidenciar en los resultados. Entonces, en ese componente jurídico hay 3 principios que las empresas deben prever: la voluntariedad, la igualdad de trato y la reversibilidad. La posibilidad de revertir esa condición de teletrabajo tanto por parte del empleador como por parte del teletrabajador. En cuanto a esa igualdad de trato, yo lo que sugiero es que esté muy bien documentado dentro del procedimiento, dentro del manual del programa, esos criterios que debe cumplir una persona para poderse avalar su calidad de teletrabajador. Podría ser que una persona se candidatice a teletrabajador y pues no sea viable que teletrabaje porque su cargo no tiene tareas teletrabajables y es necesario que asista a las instalaciones de la empresa. Entonces, pues en la medida en que esté documentado los criterios que se deben cumplir, a mi modo de ver, se presta para menores inconformidades. En ese componente jurídico, pues ya está definido como unas decisiones, unos procesos administrativos que se deben seguir. En el caso de las entidades públicas, la expedición de la resolución general e individual. Y pues si bien en la ley está establecido la adaptación del manual de funciones y competencias, el Departamento Administrativo de la Función Pública al respecto, pues en su misma página tiene publicado que no es necesario adaptar ese manual, que basta con que se identifiquen los cargos y tareas teletrabajables. En la empresa privada está la inclusión del acuerdo, otro sí, para los contratos de los teletrabajadores, que es digamos que la formalización de esa voluntariedad. Y está el anexo al reglamento interno de trabajo.
Adicionalmente, pues la afiliación a la Seguridad Social Integral, que se lleve a cabo la gestión de seguridad y salud en el trabajo, cobijando a esas personas y considerando los peligros y riesgos propios del teletrabajo. Si es necesario fortalecer algunos programas de vigilancia epidemiológica, pues será indispensable, basados en esos peligros y riesgos propios del teletrabajo. Asimismo, pues incluir unas actividades dentro de ese plan anual de trabajo y también pues en esa gestión de seguridad y salud en el trabajo está la responsabilidad de la ARL por entregar esa guía a los teletrabajadores y a los empleadores para la promoción de la salud y la prevención de los riesgos en el teletrabajo y asimismo pues generar una serie de actividades y acciones, productos, estrategias para los teletrabajadores considerando esas condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades. Dentro de otras responsabilidades que están definidas está el reporte a la ARL de las personas que están en esta modalidad laborando, que en el caso de positiva pues se hace a través del portal transaccional. Si el número de colaboradores que van a trabajar en esta modalidad es considerable, es una empresa grande, pues asimismo desde la gerencia de afiliaciones se puede, no se puede, sino que está establecido el apoyo para hacer ese cargue y ese reporte de esa población que labora en esa modalidad. Y el reporte ante el Ministerio de Trabajo, haciendo uso de ese archivo Excel que está cargado en el portal teletrabajo.gov.co en el link de legal. Allí aparece igualmente los datos de la persona a la cual o las personas a las cuales se debe reportar, las empresas tienen que reportar esos trabajadores que laboran en esta modalidad. Desde el libro blanco, para llevar a cabo la prueba piloto están definidos 9 pasos. Definición de la población y la modalidad de teletrabajo que se va a implementar. ¿Cómo va a ser el proceso de esa convocatoria? ¿Va a ser abierta o se va a limitar a un área en especial? La selección de la población, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Existe un formato a través del cual se postulan? ¿Se sigue un proceso? Entonces, esos son de los aspectos que se deben especificar en el procedimiento o en el manual de esa prueba piloto. Asimismo, si se van a aplicar algunas pruebas psicotécnicas o qué otros mecanismos se van a utilizar, va a ser desde gestión humana o igualmente el jefe tiene participación y del mismo modo la coordinación de seguridad y salud en el trabajo dando su aval a partir de esa verificación de condiciones de teletrabajo. Eso es lo que debe definirse allí. ¿Quiénes participan? ¿Cómo es el proceso? ¿El flujo a seguir una vez que la persona se candidatiza? La capacitación en competencias para el teletrabajo, capacitación en seguridad y salud en el trabajo, capacitación en habilidades, pero que también capacitación en el uso de esas tecnologías, capacitación a los líderes, a los jefes de equipo, cómo gestionar el equipo, los grupos a distancia, cómo tener reuniones efectivas, productivas, cómo generar unos procesos de comunicación asertiva a la distancia, entre otros elementos. La preparación administrativa, que sería toda esa documentación que implica basado en ese marco jurídico que existe, todos los formatos, preformas que se van a utilizar, por ejemplo, en el caso de las empresas privadas, lo de el otro sí de los contratos, si se va a hacer a través de asesoría de un abogado externo para validar que contenga todos los elementos que pueda blindar a la misma organización y cumplir también con esos requisitos legales que están establecidos. Entonces, eso es lo que es indispensable que se defina. Igualmente, si a través de un abogado externo se va a hacer la verificación de que ese anexo al reglamento interno de trabajo cumpla con todos los criterios definidos por la legislación. Adicionalmente, en esa preparación administrativa está el reporte de novedad a la ARL, de que van a estar en calidad de teletrabajadores, el reporte al ministerio,
Igualmente definir las herramientas bajo las cuales se va a hacer medición y seguimiento de esa prueba piloto. En cuanto a ese seguimiento y medición, bueno, lo más común es que la medición se haga al final de la prueba piloto. Sin embargo, eso no quiere decir que una empresa no pueda decidir hacer también medición después de cierto tiempo. Todo depende de la duración de esa prueba piloto. Pues si va a ser una prueba piloto de 3 meses, a mi modo de ver, una medición a los 3 meses estaría bien, pero si va a ser de más tiempo, por supuesto, se podría hacer una medición a la mitad. Digamos que si fuese de 6 meses, puede llevarse a cabo. El seguimiento sí debe ser continuo. Ese seguimiento nos permite tener un feedback y tomar acciones basadas en los resultados en torno al mismo bienestar de los colaboradores, a la productividad, a la satisfacción. Igualmente, frente a la facilidad de respuesta, podría ser que en ese seguimiento encontremos que una persona como soporte técnico de ayuda frente a las dificultades que puedan haber tecnológicas no es suficiente. Todo va a depender también del número de participantes que tenga esa prueba piloto para poder saber cuántas personas son indispensables. Igualmente también podría ser, si es que se está previendo el apoyo psicológico, pues ese número de profesionales dependerá del número de personas que estén en calidad de teletrabajo. El pilotaje, que sería la puesta en marcha propiamente dicha, la evaluación del piloto y la socialización de esos resultados, que a partir de esa socialización posiblemente la empresa pues tome la decisión de continuar. Casi siempre, digamos, si se ha hecho una buena planeación, los resultados pues serán positivos y las organizaciones se proyectarán ya hacia la apropiación del teletrabajo. Aquí yo estoy referenciando un ejemplo práctico de un manual de la prueba piloto, donde, pues, como decía, es establecer un mapa de cómo va a ser el proceso de implementación de esa prueba piloto. Entonces, en este documento se considera una introducción, unos objetivos, el alcance, a quienes aplicaba esa prueba piloto, unas definiciones, un marco normativo, el equipo líder con las responsabilidades, cómo está conformado, el procedimiento a seguir para implementar esa prueba piloto y los anexos, que es la documentación que se utilizará en la implementación de esa prueba piloto. En cuanto a ese procedimiento, pues entonces esta organización consideró una selección de cargos, es decir, una muestra que tuviese unas tareas teletrabajables, la determinación de la modalidad de teletrabajo que se iba a aplicar. Ellos decidieron suplementario. Los recursos requeridos, en este caso se decidió que les iban a facilitar los equipos, computadores portátiles, soporte para los computadores, igualmente teclado externo y mouse. Adicionalmente, en la verificación de condiciones de trabajo, para aquellas personas que se requiriera también reposapiés, se estimó igualmente, digamos que eso fue a grosso modo lo que ellos consideraron. La preparación administrativa, esa documentación indispensable, que como hacía alusión anteriormente, pues debe cumplirse lo que está definido, y el otro sí al contrato, aunque sea piloto, pues eso debe hacerse. Y toda la demás documentación, notificación a la ARL y lo anteriormente referido. La sensibilización, en esta sensibilización es pues fortalecer esas competencias, igualmente hacer conocer lo que realmente es teletrabajo, un poco para movilizar también al equipo del área en que se postulen a participar en ese piloto. Y ya posteriormente, pues la convocatoria y selección, los requisitos, la verificación que se haría, los requisitos mínimos que debería cumplir, verificación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de tecnología, por ejemplo,
la velocidad de Internet, que fuese acorde a lo requerido. Esos son criterios que para este caso fueron definidas por el área de tecnología. También ellos consideraron hacer una visita un poco desde el contexto de trabajo social, cómo está conformado el núcleo familiar, las características de la vivienda. Esas son decisiones, digamos, que cada organización proyecta acorde también a lo que está definido en muchas de las gestiones desde talento humano. Formalización y acuerdo, desde ya la firma de ese acuerdo, de ese otro sí al contrato. La capacitación acompañada con la entrega de guía de seguridad y salud en el trabajo, que es algo que está definido en la legislación, que a los teletrabajadores se les debe entregar esa guía de promoción de la salud y prevención de riesgos en el teletrabajo. Igualmente, en esa capacitación, pues no solo de competencias, sino también de cómo actuar ante una condición de emergencia y cómo ser autogestores de su salud y seguridad. Y a los líderes, igualmente a quienes proveen aportes, también en esas capacitaciones hay que involucrar al recurso que queda dentro de las instalaciones en torno a posibles decisiones frente a, puede ser que se decida que ciertas tareas pues serán asumidas también por recurso que continúa laborando en las instalaciones de la empresa, porque en algunos casos no todas las tareas son viables de realizar a la distancia. El proceso de seguimiento y medición, como había dicho ya anteriormente, cómo se puede hacer, y la socialización de esos resultados. Entonces, ese es el ejemplo práctico de cómo lo ha hecho una organización. Aquí vemos unos ejemplos de requisitos de selección. Esto está basado en uno de los organismos de Canadá, que son referencia para ese país en cuanto a la implementación del teletrabajo y otras modalidades de trabajo a distancia. Ellos establecen unos criterios de personalidad y aptitudes, unos criterios en relación con los objetivos de la carrera y unos criterios del lugar de trabajo. Entonces, en esos criterios de personalidad y aptitudes están, por ejemplo, autonomía, iniciativa, disciplina, motivación personal, conocimiento de trabajo. Bueno, a propósito de estos criterios de personalidad y aptitudes, este año tuve la posibilidad de asesorar una entidad pública y desde mi percepción ellos definieron unos criterios tan rigurosos. Ellos adquirieron unas pruebas psicotécnicas para seleccionar, pero son tan rigurosas que casi nadie las pasa. Entonces, pues es digamos que básicamente mi intención es invitarlos a analizar realmente esas pruebas que elijan, si ustedes mismos no se trazan unos obstáculos para poder implementar esa modalidad de trabajo. O sea, fueron demasiado rigurosos esas herramientas y bueno, como hice referencia, ahora tienen el problema de que es difícil. Entonces, también no quiero decir que sea solamente la culpa de la prueba, pues eso también muestra que la organización necesita transformarse en torno a ciertos aspectos de competencias y de cultura. En cuanto, bueno, voy a relacionar otros, motivación personal, conocimiento del trabajo, pues por supuesto, y aquí el libro blanco hace alusión al tema de que el jefe también puede ser un filtro y debiese participar de igual manera en ese proceso de aval. Es el que conoce de cerca el trabajo de su equipo. Sentido de organización, competencias tecnológicas. Hay organizaciones que aplican pruebas ofimáticas, por ejemplo, aptitudes de comunicación, capacidad de resolución de problemas. En cuanto a este tema, en el marco de la pandemia, de los aspectos que se resaltan es la importancia de fortalecer habilidades blandas. Flexibilidad y capacidad de adaptación es otro de los elementos que salen en las publicaciones de expertos. La calidad del trabajo, el profesionalismo y la fiabilidad. Criterios en relación con los objetivos de carrera. Antigüedad en la organización. Hay empresas que establecen que como mínimo la persona debe llevar ciertos meses dentro de la organización antes de avalarse que sea teletrabajador para que tenga la posibilidad de conocerla. El sentido de pertenencia.
relación con los colegas, estatus profesional. Criterios del lugar de trabajo, las condiciones de seguridad del salón de trabajo, que la legislación así lo estima. La circular 27 resalta mucho esa responsabilidad del empleador por la verificación de las condiciones de trabajo antes de la firma del otro CID. Y pues puede ser que no cumpla, se le solicita a ese colaborador que haga las adaptaciones indispensables, se vuelve a verificar y si cumple, pues pasaría. Por eso es que yo resaltaba anteriormente la importancia del concepto del coordinador de seguridad del salón de trabajo para dar ese aval. La seguridad del lugar en términos de la posibilidad de proteger los equipos también, la seguridad de los equipos, también depende de qué tan álgida sea la información que se maneja o qué tan confidencial. Costos y relevancia de las adaptaciones, por ejemplo, podría ser frente a esas condiciones de seguridad y salud de trabajo. Si tiene grandes implicaciones de modificación, pues por supuesto eso implicaría una inversión altísima por parte del colaborador, o puede ser que ni siquiera exista ese espacio donde pueda trabajar una persona garantizando la salud y la seguridad. Tal como se ve en esa imagen, es imposible garantizar la salud y la seguridad de una persona trabajando con su equipo sobre las piernas. Tenemos el núcleo familiar, como decía, hay organizaciones que hacen una visita con una óptica de trabajo social, viendo pues si tiene personas a su cargo y las exigencias que tendría para lograr equiparar su rol personal, familiar y laboral. Aquí vemos elementos a grosso modo de esa verificación de seguridad y salud en el trabajo en ese lugar destinado, igualmente frente a las condiciones generales en las que se lleva el teletrabajo. Y hay que insistir que la verificación no solamente es al comienzo, hay que hacer seguimiento a esas condiciones de trabajo, más aún si la persona cambia de lugar. Esta semana el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Riesgos Laborales, a partir de unos requerimientos de otra ARL, se pronunció y hace énfasis en la importancia de que se notifique a la ARL el lugar donde la persona está realizando sus actividades, el horario, incluso en el trabajo en casa, para el reconocimiento de ese accidente de trabajo, de esa enfermedad laboral. Entonces, valdrá la pena que revisen ese pronunciamiento. En cuanto al lugar de trabajo, está la ergonomía del puesto, el énfasis de los aspectos biomecánicos ligados al uso de esas tecnologías, el uso continuo del celular, pues lleva a ciertas posturas, a ciertas exigencias de la mano. Se están viendo dedos deformados en los jóvenes por el uso continuo del celular, el meñique. Es un dedos que a veces pasan como con diagnósticos de dedos en garra. Igualmente, patologías a nivel cervical por la flexión continua durante el uso del celular, de tabletas. Peligros físicos, ambiente lumínico, sonoro y térmico. Condiciones de seguridad, redes eléctricas, condiciones locativas, riesgo público. Esta semana tuve otro caso, yo ya les había comentado un caso de una persona caminando en medias. De los aspectos que se evidencian: accidentes frecuentes, traumas, golpes, caídas a nivel. Ayer en un comité tuve el conocimiento de un jefe también caminando en medias, se golpeó un dedo y tuvo una fisura en un dedo del pie. Entonces, esto pues invita a esas campañas de prevención de accidentes en el teletrabajo. Peligros químicos y biológicos, con mayor énfasis ahora en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Igualmente pues asociado a lo que estamos pasando de la pandemia. El plan de emergencias, quienes viven en un conjunto residencial, pues es más fácil que cuenten con un plan de emergencias. Quienes viven en una casa que no hace parte de un conjunto, pues la invitación en las empresas es a fortalecer, ayudar a planear, a establecer un plan familiar de emergencias, cómo actuar ante situaciones de emergencia
que se cuente con un botiquín, que se cuente con un extintor. Los factores psicosociales, organización del trabajo, carga. Vemos hoy en día una sobrecarga. Una de las organizaciones que asesoro en un análisis que ha hecho, la mayoría de las personas de esa empresa están trabajando hacia la medianoche. Tienen unas reuniones fuertes, digamos un número considerable durante el día, y la gente tiene que trabajar hasta altas horas de la noche para poder desarrollar su trabajo. Entonces, pues esos son problemas en torno a la gestión que se está teniendo con los equipos a la distancia. El uso de TICs, el tecnoestrés, la tecnoansiedad, la tecnoadicción, el equilibrio de la vida laboral, personal y familiar que tanto he hablado, ese colectivo de trabajo, cómo está funcionando, el apoyo que reciben los jefes, de los compañeros. En cuanto a la promoción de la salud, los estilos de vida y trabajo saludables. En el trabajo a distancia, en el trabajo digital, se está evidenciando el sedentarismo marcado, con retracciones musculares a nivel de cadera, de miembros inferiores. Entonces es importante la vigilancia, la promoción de la salud. Tendremos en la comunidad de conocimiento de salud musculoesquelética un taller dedicado a esa prevención del sedentarismo con énfasis en estas actividades digitales. Entonces, desde ya cordialmente invitados a seguir la programación y a que se vinculen a ese taller. El tema de la alimentación, sobrepeso, en este contexto de la pandemia, incluso en la población joven, en los niños. La pediatra me hacía referencia a niños que han ganado 20 kilos en la pandemia, problemas metabólicos como prediabetes, que está asociada también al sedentarismo. El cáncer también se potencializa cuando tenemos una vida sedentaria. Entonces la actividad física no solamente es hacer deporte, no solamente es practicar una actividad, sino también lo que está sucediendo a lo largo de la jornada laboral. Cada cuánto nos paramos, cuando suena el teléfono, cuando... Entonces, pues invitados a ese taller que hablaremos del tema. El sueño saludable. ¿A qué horas nos estamos desconectando antes de irnos a la cama? ¿A qué horas soltamos esas tecnologías? Cuando se usan tecnologías muy cercano al momento de irse a acostar, esto tiene incidencia en ese sueño reparador, incluso en la conciliación del sueño. Entonces, pues son temas que se deben trabajar. Esas competencias para la autogestión en cuanto a promoción de la salud y prevención de riesgos, enseñarles cómo ser autogestores, qué puede hacer en su lugar de trabajo, cómo puede adaptarlo y organizarlo de tal manera que se potencialice ese bienestar. Igualmente desde el punto de vista psicosocial y todos los peligros y riesgos que hemos hecho referencia. La actuación ante emergencias, cuál es el proceso a seguir. Generalidades del teletrabajo para lograr esa cultura de teletrabajo. La planeación del trabajo, la gestión del tiempo y de resultados. Habilidades para gestionar equipos a distancia, la supervisión, la comunicación eficiente para los líderes, el control de la productividad, la gestión de dificultades, la utilización de esas tecnologías, esas competencias para que se haga de forma efectiva. No estamos aprovechando al 100% las aplicaciones. Por ejemplo, puede ser que en Microsoft Teams no se esté utilizando con todas las posibilidades que hay para un trabajo colaborativo, y así las demás herramientas que están previstas y que existen en el mercado para llevar a cabo esas reuniones a distancia. Tenemos la seguridad y confidencialidad de la información, el tema de todas las estimaciones basados en esas políticas que estén fijadas por la empresa, y ese proceso de soporte técnico, a cómo se lleva a cabo, cómo acudir, a quién contactar, es ese también flujo a seguir por parte de los teletrabajadores. Bueno, esto es a grosso modo lo que tenía para hoy. Para todos los inquietos, pues está ahí la información del portal teletrabajo.gov. Ingeniero Pablo, vámonos por el segundo sondeo. Perfecto, doctora Nora, muchas gracias. Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice,
No se debe aplicar la legislación de teletrabajo en la prueba piloto. Respuesta A, verdadero. Respuesta B, falso. Por favor, voten por la opción que consideren correcta. Tenemos 30 segundos. Bueno, vamos a cerrar la pregunta y compartimos los resultados. Doctora Nora, con el 55% verdadero y con el 45% falso. Ayúdanos, por favor, con la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta es que aunque se trate de prueba piloto, se debe aplicar la legislación de teletrabajo. O sea, eso es una obligación del empleador. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta entonces. La segunda pregunta dice, la medición de una prueba piloto se realiza únicamente al final de esta. Respuesta A, verdadero. Respuesta B, falso. Por favor, voten. Tienen 30 segundos. Perfecto. Vamos a cerrar la segunda pregunta y compartimos los resultados. Por la opción A, verdadero, votó el 59% y por la opción B, falso, votó el 41%, doctora Nora. Bueno, la prueba piloto se lleva a cabo al final, entonces ese gran porcentaje de 59% tiene la razón. Vemos que hubo un cambio en torno a la respuesta inicial. Perfecto. Bueno, para finalizar vamos con la tercera pregunta que nos dice, la verificación de las condiciones de teletrabajo es responsabilidad de la ARL. A, verdadero, B, falso. Vamos a dejar unos segundos para que puedan contestar todos. Perfecto, vamos a cerrar la tercera pregunta y compartir los resultados. Por la opción A, verdadero, votó el 42% de los asistentes y por la opción B, falso, el 58%, doctora Nora. Bueno, entonces la verificación de las condiciones de trabajo no la hace la ARL, es una responsabilidad del empleador. Lo que hace la ARL es asesorarlos. Entonces, ese mayor porcentaje de personas es el que ha respondido correctamente. Perfecto, doctora Nora. Bueno, puedes despedir a nuestros asistentes dándote a ti las gracias por el tiempo y por la acción educativa. Bueno, feliz tarde, ingeniero Pablo. Feliz tarde a todos los participantes. Los esperamos en las siguientes sesiones de esta comunidad de conocimiento y las demás comunidades que forma o que tiene Positiva para sus afiliados. Feliz tarde para todos.